Para quienes están visitándonos por primera vez, estamos en una serie que hemos titulado Evangelio Verdadero, basada en la carta a los Gálatas. Muy interesante. Así que yo quiero pedirte que por favor abras tu Biblia en Gálatas capítulo 3, y vamos a ir desde el verso 15 en adelante. Siempre que hablamos de la salvación solo por gracia, miren que hoy en la alabanza, como hacía notar el pastor Efraín, si ustedes se dan cuenta, las canciones tenían como un tema denominador, ¿cierto? Y era la gracia. Estábamos cantando acerca de la salvación por gracia. Pero no sé si están de acuerdo conmigo, yo creo que sí, que cuando hablamos de la gracia y de la salvación solo por gracia, a través de la fe, solo en Cristo Jesús, como que surgen algunos interrogantes. Y quizás ustedes los han escuchado o quizás ustedes mismos los han tenido. Y surgen interrogantes, por ejemplo, como, bueno, y si todo esto es por gracia, entonces, ¿qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Qué hacemos con la ley? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de la ley en todo esto? O preguntas, por ejemplo, como esta: ¿ha quedado abolida la ley? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta o te han hecho esa pregunta. Si esto es de gracia, entonces, ¿la ley quedó abolida? Otra pregunta quizá pueda ser: ¿cómo un cristiano, entonces, hoy en día se relaciona con la ley? Y estas inquietudes son las que el apóstol Pablo quiere responder justamente en este pasaje que vamos próximamente a leer, porque es indispensable. Nos resulta muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender bien cuál es la función, el rol, el lugar de la ley y cómo nosotros nos relacionamos con ella, o cómo respondemos nosotros a la ley hoy desde o a la luz del Evangelio, porque así es como hemos titulado esta predicación hoy: ¿cómo entender la ley a la luz del Evangelio? Bueno, leemos entonces Gálatas capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado más tarde, un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Verso 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos
según la promesa. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos das hoy. Nosotros queremos acercarnos con la humildad que nos hace reconocer que nos enfrentamos, Señor, muchas veces a temas tan profundos tratados en la Escritura. Pero que si están puestos ahí, Señor, son porque tú tienes la intención de que nosotros podamos leerlos y bajo la guianza del Espíritu Santo poderlos entender. Porque tú quieres hacer algo con eso hoy en nuestras vidas. Así que rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento. Especialmente cuando queremos seguir pensando en cómo esta salvación nos ha llegado por gracia. Y que nosotros que tantas veces procuramos asegurar las cosas y controlarlo todo, hemos de humillarnos delante de aquel que lo ha hecho todo por gracia y por amor. Te pedimos pues que nos ayudes, Señor, para sujetarnos a la Escritura y recibir así lo que tú de antemano has preparado para nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos que recordar un poquito para todos, nos ayuda, pero seguramente también para quienes no han estado los últimos domingos o están recién llegando, que hay un problema que está tratando Pablo en esta carta, y eso es muy importante, nos ayuda. De hecho, ustedes deben siempre tener esto presente. Cuando leemos una carta o un libro de la Biblia, nos ayuda mucho a entender cuál es el propósito por el cual los autores bíblicos quisieron escribir ese libro o esa carta, porque eso nos ayuda a interpretar los textos bajo ese propósito. Y cuando hablamos de Gálatas, lo que estamos queriendo decir, o lo que nos dice el apóstol Pablo allí, es que en estas iglesias había una gran dificultad. Y la dificultad básicamente era esta, que habían maestros que se habían comenzado a estar en la iglesia y a enseñar a la iglesia que para acceder a la salvación ellos debían acercarse no solamente por creer en Jesús, sino además por cumplir toda la ley que había sido dada por Moisés. Y especialmente esto se dio porque muchos creyentes habían comenzado a seguir a Jesús, pero que no eran judíos, ellos eran gentiles. Entonces los judíos comenzaron a decirles, muy bien creer en Jesús, pero hay que agregarle a eso algo más, hay que cumplir toda la ley. En especial, ellos decían que tenían que circuncidarse los varones y cumplir muchos de los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, bajo el pacto o la ley que había sido entregada a través de Moisés. Entonces ese problema es el que Pablo está, enfrentando. Y ya Pablo nos ha dicho en varias oportunidades en lo que hemos leído que tal cosa es un grave error. Y él incluso lo ha catalogado como un falso evangelio, como él lo dice en el primer capítulo, ¿cierto? Pablo ha querido enfatizar una y otra vez, y casi que ustedes van a escuchar esto en cada predicación que hacemos en Gálatas, que la salvación es solo por gracia a través de la fe, solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hoy, o lo que nos proponemos esta tarde ya, es entender entonces la ley a la luz de esa verdad, que es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? ¿Cómo nos relacionamos con ello? Y para eso voy a ir por 3 enunciados. El primero que quiero compartirles hoy es lo que no logra la ley. Y vamos a verlo especialmente desde el verso 15 hasta el verso 18. ¿Qué es lo que la ley no logra? Que Pablo quiere como poner eso muy claro para nosotros hoy. Miren cómo comienza Pablo, verso 15. Hermanos, ahora si ustedes miran en el capítulo 3, verso 1, Pablo ha llamado a los hermanos Gálatas insensatos. Y aquí Pablo como que quiere volver a suavizar un poquito sus palabras, porque los Gálatas se han ganado unos buenos regaños de parte del apóstol Pablo, pero él es como que les habla como un padre que le habla a sus hijos, con ese cariño y con ese amor. Y Pablo quiere recordarles, yo los amo y por eso les hago estas exhortaciones. Pero en procura de afianzar y de profundizar en lo que Pablo quiere decirles a esta iglesia de la salvación por gracia, Pablo va a usar como ciertos términos que resulten más cercanos para ellos, y esa es la gracia que el Señor nos da, como el Señor Jesucristo, que usó muchos ejemplos y parábolas para enseñarnos. Aquí Pablo
usa un ejemplo y él dice, yo les voy a hablar en términos humanos, refiriéndose como les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana para que ustedes entiendan. Y Pablo trae esta palabra del pacto. La palabra pacto también puede entenderse o puede ser sinónimo de contrato, que lo que hace es como referirnos a un acuerdo entre dos o más partes, ¿verdad? En las que esas dos partes o más se ponen de acuerdo en algo, ¿cierto? Afirman algo que van a cumplir y sellan eso como un compromiso al cual se comprometen. Y pensemos en los contratos que hacemos nosotros aquí, digamos, en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien firma un testamento, ¿cierto? Alguien que tiene herencia y entonces deja un testamento. Y entonces le dejó más al que tenía más poquito y al que tenía más le dejó menos. Y se murió. Y entonces cuando se va a hacer efectivo el testamento, ya el que tenía más ahora tiene menos. Pero ¿se puede cambiar el testamento? Ya no se puede cambiar porque es un documento legal, ¿cierto? Que no puede ser modificado. Y eso nos pasa también en diferentes escenarios en nuestra vida. Creo que estamos enseñados a hacer contratos, ¿verdad? De diferentes índoles para comprar una casa o alquilar alguna propiedad. Es decir, usamos permanentemente eso. Y una vez que uno lleva esos documentos a la notaría y el notario pone un sello ahí, una firma, ¿qué significa eso? Que lo que está ahí ya no se puede cambiar. Por eso es que a uno le dicen, ponga mucho cuidado a la letra pequeña, ¿cierto? Porque cuando uno va a reclamar, y usted va a reclamar allá a las empresas de, claro, esas compañías, y usted va a decir, no, me va a retirar, ¿qué le van a decir? Usted firmó este contrato y aquí dice en la letra pequeña que usted tiene que estar mínimo 2 años en esta empresa, así que nada que hacer. ¿Y usted qué hace? Pues no puede hacer nada porque se ha firmado. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando él nos dice esto, porque los que estaban enseñando estas prácticas nuevas para los nuevos creyentes pensaban que con la llegada de la ley de Moisés había cambiado la promesa que se había hecho a Abraham, y ya vamos a ver un poco más de eso, pero aquí hay básicamente 2 razones que yo quiero como resaltar hoy, que Pablo usa para decirles, mire, la ley no logra que la promesa se haga efectiva. Y lo primero que vamos a ver es que Pablo hace mención de que la ley llegó 430 años después de que Dios hiciera una promesa a un hombre llamado Abraham, lo cual significaba que esa promesa no podía depender de la ley. Y el argumento de Pablo es básicamente este. Ustedes recordarán de pronto en Génesis 15 que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan de eso? No vamos a leerlo aquí porque no alcanzamos en el tiempo, pero ustedes pueden leerlo en sus casas. Pero Dios hace un pacto con Abraham y Dios le dice a Abraham lo siguiente. Abraham, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y tú serás padre de multitudes y te daré una tierra y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y bendeciré tu simiente. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Y es muy interesante el tema de los pactos, porque en aquel entonces, no es como ahora que se firma en notaría, sino que en aquel entonces lo que se hacía es que cuando se iba a firmar un pacto o se hacía un acuerdo de este tipo, se traían animales. Y en Génesis 15 Dios le dice a Abraham, trae esta cabra, trae este novillo, estos pájaros y ponlos aquí. Y entonces lo que se hacía es que los animales se partían por la mitad, ¿cierto? Y se ponían una parte en un lado y la otra parte al frente. Y como forma de sellar ese pacto, la persona pasaba por en medio de esos animales que estaban ahí muertos, y lo que eso representaba o significaba es esto, que la persona estaba comprometiéndose a lo que había prometido, y que no cumplir con lo que estaba prometiendo en ese momento, acarreaba el destino que había tenido esos animales. ¿Sí? Como que yo me estoy comprometiendo a la muerte, ¿cierto? Yo me estoy comprometiendo a darme si yo no cumplo mi palabra, ¿verdad? Gracias a Dios que ya no tenemos esos pactos el día de hoy, porque imagínense dónde estaríamos. Pues ya muchos no estaríamos aquí, ¿cierto?
expertos en incumplir promesas y cosas de esas. Pero así era en la antigüedad. Ahora, lo interesante en Génesis 15, ¿saben qué es? Ustedes lo van a leer después. Pero cuando Dios hace ese pacto con Abraham, es muy interesante porque quien pasa en medio de los animales no es Abraham, sino quien pasa en medio de los animales es Dios. Y dice que una antorcha de fuego pasó en medio de los animales. Y eso es muy importante, porque ¿quién se comprometió ahí? Dios. Los pactos en la Escritura no son que el hombre llama a Dios a un pacto. Por eso es que nosotros decimos eso de pactar con Dios no es bíblico, porque si tú revisas todos los pactos en la Biblia, es Dios quien inicia los pactos. Dios llamó a Abraham, no fue que Abraham buscó a Dios y le propuso hagamos un pacto. No es David que buscó a Dios para hacer un pacto, es Dios quien los buscó y él unilateralmente comenzó un pacto con ellos y eso es muy, muy importante. Así que noten ustedes lo que está queriendo decir Pablo aquí. Ese pacto que se celebró en Génesis 15 se hizo antes de que llegara la ley. Por lo tanto, esa promesa que Dios había dado a Abraham no era una promesa que dependiera de la ley, sino era una promesa que dependía ¿de qué? De la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de que Dios había comprometido su palabra para llevarla a cabo. Y ahí tenemos que entender un poco la diferencia entre promesa y la ley, ¿cierto? Ya nos empieza Pablo a decir un poco más acerca de esto, pero piensa en lo siguiente, cuando se promete algo, ¿qué es lo que se espera? Y déjenme colocarles aquí un ejemplo para poder aterrizar un poquito más esto. Si yo les prometo a ustedes, o yo llamara a alguno de ustedes y le dijera, mira, te prometo que hoy, al finalizar la tarde o después de los servicios, te voy a dar 1.000.000 de pesos, ¿sí? Supongamos eso. Qué maravilla que yo pudiera hacer eso, ¿cierto? Sería maravilloso. Pero supongamos eso, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que se lleve a cabo esa promesa? ¿Qué se requeriría? Bueno, que tú creas la promesa. Porque si tú no crees, tú dices, pastor, no tiene ni para que me dará 1.000.000 de pesos a mí, ¿cierto? Pero si tú no crees, pues tú no me vas a buscar, ni vas a venir a la iglesia, ni nada de eso. Pero si tú crees, tú vas a venir y vas a estar pendiente ahí cuando acabe la prédica para que el pastor me dé el 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Que me prometió que me iba a dar. Así que la promesa lo que requiere es creer. Ahora, si yo les dije a algunos de ustedes, mira hermano, te voy a dar 1.000.000 de pesos si cuando termine la iglesia, el servicio, tú te quedas y pintas todas las paredes de la iglesia. Y entonces al final yo te doy 1.000.000 de pesos. ¿Eso es promesa? No. ¿Qué es eso? Un compromiso de acuerdo, ¿cierto? Pero obedece más ¿a qué? A una norma, a una obediencia. Porque ¿cómo se hace efectiva esa verdad? Que tú vengas, pintes las paredes y entonces después... Ahora, ¿estaría bien que yo te dijera, mira lo que te prometí? No. ¿Por qué? Te lo ganaste. Noten ustedes que lo que Pablo está queriendo decir aquí al inicio de esto es justamente esto. La promesa es por la promesa, porque Dios prometió, porque Dios dijo que lo iba a hacer. Por tanto, lo que Pablo está queriendo erradicar de la mente de los Gálatas y de nosotros es, esta promesa no puede ser por el cumplimiento de la ley, porque si fuera cumplimiento de la ley, entonces ya no es promesa. Si tú vienes y pintas las paredes, ya no es por una promesa que yo te di, es por tu trabajo. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirnos aquí, ¿verdad? Debemos diferenciar entre eso. Pero también noten que la misma promesa evidencia que ella se da como un acto de gracia de Dios. Y déjenme aquí precisar un poquito más cuando hablamos de promesa, ¿a qué nos estamos refiriendo? En Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios está queriendo decir que Él iba a bendecir, pero especialmente nos dice aquí el verso 16, que a cuál simiente Dios estaba haciendo referencia, a una. Y por eso Pablo aquí dice, no es a las descendencias, sino a una descendencia. Y por eso él aclara, como para que no quede la duda, Cristo es la descendencia. Lo que
Pablo está diciendo es, esta promesa que Dios hace, la hace a Abraham y la hizo a Cristo. De que a través de Cristo esa promesa se iba a hacer efectiva en su obra, en su entrega, en su vida y en su muerte. Y que los que iban a estar en Cristo iban a ser bendecidos. Así se cumpliría esa promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero recuerden también que esa idea está incluso desde mucho antes que Abraham. Vayamos hasta el comienzo de la creación. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? Cuando Dios está dándoles el juicio por haber pecado y haber tomado el fruto que estaba prohibido. Recuerden que Dios le da juicio al hombre, la tierra también sufre, pero cuando le habla a la serpiente en particular, le dice, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, y le dice, tú le herirás a él en el calcañar, y él te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Es el primer anuncio que tenemos en la Biblia del Evangelio. Es decir, lo que Dios está haciendo es llevando a cabo la promesa que Él había dado desde Génesis 3. Él está diciendo, esta simiente, Cristo es quien finalmente va a darnos el cumplimiento de esa promesa de salvación. Por supuesto que Dios le prometió a Abraham una tierra, que era una tierra temporal, que anunciaba una tierra celestial, y muchas promesas que Dios le dio eran espirituales para Abraham. Recuerden que Pablo después habló en Romanos y nos habla en otras cartas que la circuncisión después no es la física, sino ¿cuál? La del corazón. Y Pablo dice en Romanos, ¿quiénes son los del pueblo? ¿La descendencia física de Abraham o la descendencia espiritual de Abraham? Y Dios está diciendo allí a través de Pablo, es estas bendiciones que vienen a través de Abraham para aquellos que van a ser salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que a nosotros nos queda claro, digamos, el sentido de la promesa, pero también pensemos un momento en quién era Abraham, porque esto nos tiene que mostrar que esto era de gracia, y creo que Pablo quiere mostrarnos muy bien esto. Cuando nos señala a Abraham, recuerden ustedes quién era Abraham. Para comenzar tenemos que decir que Abraham era un hombre que fue sacado por Dios de Ur de los Caldeos. Y nos dice Génesis que estaba con su padre y que su padre y su familia se dedicaban a adorar otros dioses. O dice que eran paganos, era tierra de paganos, imagínense ustedes. Ya comenzando por ahí, ¿quién era Abraham? Pero después nos dice que Abraham, cuando Dios le da la promesa, imagínense ustedes a Abraham, Dios se le aparece, Dios mismo, no envió a un ángel, no, Dios mismo se le apareció a Abraham y le dice lo que va a hacer con él. Y una vez que Dios le dice a Abraham lo que va a hacer con él, ¿saben qué le dice a Abraham? Señor, ¿y qué señal me das para yo creerte eso? ¿Qué seguridad tengo yo de que eso va a ser verdad? Imagínate. Pero bueno, Dios es fiel a nosotros, tiernamente le respondió con este pacto. Pero ustedes también recordarán que cuando pasó el tiempo y no aparecía un hijo, ¿qué sucedió? Que Sara llamó a Abraham y le dijo, Abraham, está como tarde ya, y nada de nada, entonces yo tengo un plan. ¿Qué tal si te juntas con mi sierva Agar y tienes un hijo con ella? Y así le damos una manito a Dios, porque seguramente esto está complicado, es que yo tengo 100 años, 90 años. Y Abraham, muy obediente a su esposa, porque qué hombre tan obediente, oiga, es increíble. Ese Abraham ni le refutó a Sara, ni le preguntó, no. El hombre dijo, sí señora, lo que usted diga. Qué hombre tan obediente. Entonces, fíjense que ahí en ese momento tenemos a una pareja que desconfía de la palabra de Dios, desconfió de la promesa de Dios. Pero recuerden que después, más adelante, Abraham va acercándose a una tierra y hay un rey y hay un ejército, ¿no? Y entonces Abraham va con su esposa y Abraham mira a Sara y dice, Sara es muy hermosa, muy bella Sara. Y entonces Abraham dice, con seguridad, cuando ese rey la vea, va a querer tomarla como esposa. ¿Y qué hace conmigo? Me va a despachar, ¿cierto? Me va a eliminar del mapa. Entonces le dice a Sara, Sara, hagamos aquí un acuerdo los dos. Cuando nos pregunten que qué somos los dos, vamos a decir que somos hermanitos, ¿sí? Hermanos, pues, ¿cierto? Así
Así protegemos esta promesa del Señor, porque ¿qué tal entonces me matan a mí? ¿Dónde queda la promesa de Dios? Y efectivamente ellos llegan y Sara se hace pasar por hermana de Abraham y ustedes conocerán de pronto la historia que pasa luego. Pero noten ustedes, Abraham, ¿no les parece que esta promesa es hecha a alguien que no merecía la promesa? Ahora uno piensa en Abraham y uno dice, este Abraham era terrible, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos miramos a nosotros y pensamos, si esta promesa dependiera de nosotros, ¿dónde estaría esta promesa? Si miramos un poquito, y bastaría solamente con mirar el día de ayer o la semana que está terminando, y sería motivo suficiente para darnos cuenta que si esto no fuera por gracia, sería insostenible, no podría ser. Así que nos queda claro que Pablo está asegurando en ese texto que debería ser, o que la promesa es un acto de gracia, no por cumplimiento de la ley. Y eso es lo que nos da verdaderamente esperanza a nosotros, esta gracia que Dios nos da. Entonces, viene la pregunta, verso 19, y eso nos lleva a nuestro segundo enunciado de esta tarde. Aquí la idea es, ¿cuál es la función de la ley? Entonces, si la ley no logra la promesa, ¿cuál es la función de la ley? Y eso es lo que Pablo va a responder del verso 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Esta es la gran pregunta que nos surge a la luz de todo lo anterior. Si la promesa del Mesías y las bendiciones espirituales que Él otorgó son por gracia, entonces, ¿qué rol viene a tener la ley en medio de todas estas cosas? Ahora miren ustedes, por favor, en el verso 19, que el verso 19 dice, ¿hasta qué? Esa palabrita es muy importante porque Pablo está diciendo que la ley tenía un propósito temporal, es decir, no era para siempre. Tenía un propósito muy bien marcado por Dios, muy bien definido, por tanto, era un propósito temporal. Pero cuando pensamos en la función de la ley, tenemos que pensar en dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. En cuanto al aspecto negativo, miren ustedes que Pablo dice que la ley fue dada o fue añadida a causa de las transgresiones. Podemos decir que lo que Pablo está queriendo decir es que es como si la ley fuera como una lupa, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve una lupa a nosotros? Para poder ver mejor. Es como que resalta. Cuando uno no logra ver las letras de un libro o algo así, uno tiene que usar este instrumento o las gafas, ¿cierto? Para poder ver, para que eso, digamos que agrande la letra, o agrande lo que queremos ver, la imagen, y sea perceptible a nosotros. Y esta es la función, en términos negativos, de la ley. Lo que la ley hace es evidenciar nuestro pecado, nuestra maldad, ¿verdad? Es como un indicador, como un reflector, como estos instrumentos en medicina que tenemos, como algunas enfermedades que llaman enfermedades silenciosas, por ejemplo, que no tienen síntomas, y que solamente uno se viene a dar cuenta hasta que uno va al médico y lo pasan por alguna máquina o algún instrumento de esos especiales, y el médico te dice, mira, después de este examen arrojó que tú tienes una dificultad en este órgano, en tu corazón, en tu cabeza, alguna cosa. Pero noten ahí, lo que hizo ese instrumento, ¿qué fue? ¿Sanar? No. Mostrar, revelar, decir, aquí hay una falla, aquí hay un problema. Y ese es en el sentido en que se nos entregó la ley. La ley quería decirnos, nosotros tenemos un gran problema. Y el problema es que no podemos cumplir la ley del Señor. Más bien, que la misma ley despertaba nuestros apetitos pecaminosos, ¿cierto? Como cuando ustedes tenemos los niños pequeñitos y ahí está la toma de corriente, ¿no? Y ellos no se han dado cuenta seguramente, y hasta que uno les dice, no vas a poner los dedos ahí, ¿qué sucede? Como que se despierta, ¿cierto? Algo adentro del corazón. Porque a partir de ahí el niño va a querer siempre poner las manos ahí. Es como que la prohibición, ¿no les parece a ustedes que nos fascina en un sentido? No lo hagas, no vayas a tal lugar, no mires tal cosa. Y como que esa prohibición despierta, no es que hace que pecamos,
es que despierta lo que ya hay en nosotros, revela lo que ya tenemos, nuestra inclinación hacia el pecado, hacia el mal. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Por eso la ley vino para hacer justamente eso. Mire que el versículo 22 dice que por eso la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pablo está refiriéndose a la ley, ¿verdad? Y noten que en el verso 21 Pablo ha dicho que esta ley era incapaz de impartir vida, ¿verdad? No estaba entregada para impartir vida, sino que lo encerró en pecado. Como leímos hace un momento en el Catecismo Bautista, en la pregunta número 87. Si podemos tenerla un momentico rápidamente ahí, chicos de audiovisuales, nos ayudaría. Pero recuerden que en esa pregunta número 87, lo que está queriendo decirnos este catecismo es desde la caída, noten ustedes ahí, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Esa es la realidad de nosotros y esa doctrina que es muy importante para nosotros es la doctrina que se conoce como la depravación total o la inhabilidad del ser humano, que básicamente lo que quiere decir es, desde la caída todos nosotros quedamos afectados profundamente. Por eso Pablo dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay uno justo, ni uno. Pablo está diciendo, todos nosotros estamos fuertemente inclinados al mal y lo que hace la ley es justamente mostrarnos eso. Pero en la parte positiva, es decir, la ley en su aspecto negativo nos revela el pecado o nos muestra el pecado. Pero en la parte positiva lo que hace la ley es que una vez entendemos eso, nos guía a Cristo. Miren conmigo por favor verso 23 y verso 24, antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados. Esta idea en el verso 23 hace referencia a que estábamos como bajo custodia, como una guardia militar que protege algo, que protege un edificio, protege a unas personas. Lo que hizo la ley en su forma positiva fue de alguna manera restringir toda nuestra capacidad de pecado. Es decir, todo el potencial de pecado que tenía el hombre de alguna manera se restringió por la ley. La ley quería de alguna forma mostrar esos límites, pero aún con todo eso los pasábamos. Pero en el verso 24 dice que de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Esta palabrita guía es una palabra que se usa o llegó a significar como tutor, pero no como tutores que tenemos hoy en día, que los tutores muchas veces enseñan, sino más como el tutor en esa época, que la función que tenía era más de cuidar a los niños de los amos. Los esclavos cuidaban, o a algún esclavo se le entregaba la función particular de cuidar los hijos pequeños, y ellos los conducían, los llevaban, los traían, pero en especial, dicen los historiadores, que en ese entonces los guías o estos tutores podían ejercer disciplina, y dice que muchas veces la disciplina era mayormente severa sobre los hijos. Así que un hijo o un niño de estos bajo una disciplina tan severa, ¿qué era lo que anhelaba siempre? Crecer, para ser libre de ese tutor, para ser libre de ese que estaba siempre ahí, ¿verdad? Así que en el aspecto positivo lo que nos muestra Pablo aquí es, miren, la ley lo que quería hacer era conducirnos a Cristo, señalarnos a un Salvador. Si nosotros somos pecadores de esa forma, si tú y yo pecamos como pecamos, y eso que ya estamos en Cristo, y aún así, lo que Pablo está queriendo decirnos aquí es que nosotros necesitábamos ver con claridad que había un Salvador, Cristo, nuestro Señor. Porque cuando nos damos cuenta de lo terribles que somos, caemos en un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y ante esa culpa, el único remedio que hay es que alguien haga algo por nosotros. Y eso es lo que Pablo dice. Cristo aparece para decir, aquí está tu Salvador. Este es el que te libra, este es el que te libera, te da una nueva vida. Y esto es lo que tenemos cuando el Señor nos llama a ser sus hijos. Es que nuestros ojos son abiertos. Y lo primero que reconocemos cuando venimos al Evangelio
es justamente nuestro pecado. Por eso Jesús dijo, les enviaré mi Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque Él los convencerá ¿de qué? De pecado, de juicio, de condenación. Mira, mientras nosotros no seamos tan conscientes de lo malo que somos, no podemos dimensionar la grandeza de nuestro Señor. Porque si nosotros creemos que no somos tan malos, ¿para qué un Salvador? ¿Para qué alguien tiene que rescatarnos? Es solamente hasta que nosotros podemos darnos cuenta del estado en el que nos encontramos, tan terrible, que podemos darnos cuenta de este Salvador. Y eso, hermanos, como estábamos cantando y como estaban hablando los hermanos al comienzo, es maravilloso. No hay algo más grandioso que esa verdad. Que Cristo nos haya venido a rescatar y a salvar. Y yo creo que no importa la condición en la que tú estés hoy o la situación en la que tú te encuentres hoy. Si esta verdad es tuya, entonces lo tienes todo. Lo tienes todo. No hay mayor riqueza que esta. Bueno, y por último lugar, entonces, queremos ver este enunciado de, ok, entonces la ley tiene una función, pero la pregunta que aún nos sigue quedando es, ¿qué de la ley hoy para nosotros? Tuvo esa función, pero ¿qué hoy? Así que el tercer enunciado es este, la vigencia de la ley. Y vamos a estar del versículo 25 en adelante. Pablo nos dice en el verso 25 que ya no estamos bajo esta guía. Dase cuenta por favor de eso. Y que eso ha sido así porque llegó la fe. Ahora, hermanos, yo sé que este ha sido un texto un poquito de mucha explicación, pero es que Pablo lo presenta con muchos argumentos y necesitamos entender bien qué es lo que hay ahí para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, este guía, este tutor, que hablaremos más de eso el próximo domingo, en el capítulo 4, pero este guía, dice Pablo, ya no opera más porque ahora llegó la fe. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir ahí? Y aquí nos es útil seguir con esta idea del tutor y del niño, porque lo que Pablo está diciendo es esto. Ese niño que necesitaba un tutor, ¿qué sucede cuando pasan los años y crece? Ya no necesita más a ese guía, ya el tutor pierde, digamos, validez en el sentido de su labor, ¿verdad? Y noten que eso nosotros lo vivimos con nuestros hijos. ¿Han visto quienes tienen padres aquí con niños pequeñitos, como menos de 3 añitos o que están empezando a caminar? ¿Cuál es la función de los padres en ese momento? Ustedes los han visto, ¿no? Detrás de los niños, por toda la iglesia, ellos van corriendo detrás de los niños, están cuidándolos, están protegiéndolos. Pero ¿qué pasa cuando los niños crecen? Como en el caso mío, que ya tengo 2 hijos adolescentes, pues ya hasta ahora que yo no sé dónde están en este momento. Espero que estén aquí dentro de la iglesia. Pero ya ellos son grandes, entonces ya no requieren que yo esté detrás de ellos, ¿qué están haciendo? Y noten esto, cuando los hijos están pequeños y van creciendo, ¿cuál es el anhelo de los padres? Que los hijos crezcan para que un día lleguen a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y que experimenten o vivan esa libertad, ¿verdad? Ahora, por supuesto, uno no pretende que una vez que los hijos crecen y salen de la casa, se olviden de todo lo que aprendieron en casa, sino que más bien ellos ahora en su libertad vivan mucho de lo que nosotros, bien o mal, en nuestra imperfección, les enseñamos. Ahora, síganme ahí por favor, porque esto es, digamos, lo que nos ayuda a entender esta parte del texto. Este ejemplo que acabo de dar es lo que nos ayuda a entender el sentido de la ley para nosotros hoy. En el versículo 27, Pablo dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han, ¿qué? Revestido de Cristo, ¿verdad? Es decir, que en el bautismo algo sucedió o representa lo que sucedió en nuestra vida. Que una vez que el Señor nos trajo a salvación, nos vestimos de Cristo. Es decir, como la ilustración es esta, es como si nos hubiéramos puesto el traje de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De Él. No solamente eso, sino que ahora Cristo vive en nosotros, está en nosotros como creyentes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Cuando Cristo vino
al mundo y habitó en medio de nosotros, ¿qué hizo Cristo? Cumplió la ley. Recuerden que Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Sí, he venido ¿a qué? A cumplirla. Y todo lo que uno ve en la vida de Jesús es quien cumplió perfectamente la ley. Él fue el que sí cumplió, el único hombre en la tierra que cumplió 100% la ley. Así que si tú y yo estamos revestidos con Cristo, si tú y yo estamos con Cristo, como dice el verso 27 y 28, que ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, lo que sucede en nuestra vida ahora es que naturalmente nosotros queremos parecernos ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Él, porque Él está en nosotros. ¿Pueden entender un poco hacia dónde nos lleva Pablo en esta argumentación en cuanto a la vigencia de la ley para nosotros el día de hoy? No estamos diciendo que la ley la ley no lograba la promesa y como la ley tuvo una función y ya, entonces la ley quedó de un lado. Sino más bien lo que Pablo está queriendo decir es que nosotros ahora en Cristo tenemos una nueva motivación, por así decirlo, o un nuevo impulso para guardar los mandamientos y para guardar la ley del Señor. Es decir, que ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos algo nuevo en nuestra vida. Cuando el Señor vino a tu vida, y no sé cuándo fue eso, el día que fue eso, cómo fue eso para ti, pero el día que tú conociste de Cristo y tus ojos se abrieron al Evangelio, no sucedió algo superficial. Lo que ocurrió en tu corazón fue algo muy profundo. Tan profundo que lo que la palabra nos dice es que hubo un cambio dentro de nosotros. Y creo que un texto que nos ayuda bastante para eso es Ezequiel 11:19, porque allí el profeta dice de parte del Señor, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su corazón, de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y lo que está diciendo el profeta allí es los cambios que suceden en nuestra vida. Son cambios profundos, son cambios del corazón, porque ahí está el problema, en nuestro corazón. Así que lo que hace el Señor a nosotros es darnos ese cambio, esa transformación interna del corazón, para que ahora tú y yo respondamos a la ley como un deseo, ¿ya? Entonces mientras el niño estaba pequeño en casa, ¿cómo obedecía? Por obligación, tenía que hacerlo. Pero una vez crece, es libre para hacerlo ahora voluntariamente. Y esto es lo que nos ha dado la fe ahora, esto es lo que nos ha dado el nuevo pacto en Cristo, que ahora tú y yo no obedecemos por obligación, ahora obedecemos por un deseo que hay en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Por esta razón, porque ya nosotros no vemos la ley como un medio de salvación, sino como un medio de santificación. Ese es el medio que Dios usa para hacernos más parecidos a Jesús, pero no para ser salvos, no para ganar la promesa dada desde Abraham o desde Génesis para nosotros. Bien, hermanos, déjenme concluir con estas palabras, este sermón. A la luz de lo que hemos dicho, podemos concluir lo siguiente. La ley no es superior a la gracia, y ya Pablo nos ha dicho eso, ¿verdad? La gracia es la forma en la que Dios siempre ha salvado, y eso no es después de Cristo, es desde antes, en el Antiguo Testamento. Recuerden, Abraham creyó y se le contó por justicia. No es que en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento por gracia, no. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido por gracia. Pero la ley cumplió una función y tenía un propósito. Pablo ha dicho en ese texto, entonces la ley es contraria a las promesas, y él dice, de ningún modo. Lo que sucede es que la ley tenía un propósito y la promesa tenía otro propósito. Son diferentes. Así que el Evangelio no anula la ley, sino más bien nos da una nueva razón para cumplirla. Nos cambia la forma en la que nos acercamos a los mandamientos y a la ley del Señor.
Bueno, estas dos aplicaciones para que podamos pensar un poquito y reflexionar después de un texto que es tan argumentativo y que requiere tanta explicación para poder entender qué nos llevamos para nuestra casa al salir de este lugar. Quisiera preguntarte lo siguiente. Cuando tú te levantas cada mañana o cuando tú te levantas y piensas en hoy quiero vivir para Dios, ¿qué es lo que te motiva para pensar así? ¿Qué es lo que te motiva para tú decir yo quiero hoy vivir para Dios? Y aquí podríamos evaluar un poquito qué nos motiva cuando pensamos en obediencia. Obediencia. Quizá para ti sea más un sentimiento de temor, de decir, hoy no puedo fallarle a Dios, porque si le fallo a Dios, entonces quizá esta noche no llegue a esta casa. O si no obedezco a Dios, no va a suceder lo que yo tanto anhelo que suceda. Es decir, ¿qué es lo que hay en tu corazón que te está motivando a obedecer a Dios? Si es más que gratitud, si es más que un deseo de realmente vivir para Dios por lo que Él ha hecho por ti, entonces con seguridad necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos volver a mirar la grandeza de la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y recordarnos una y otra vez, esto no es por lo que yo haga, esto es por la gracia del Señor. Esto no es si yo me porto bien o me porto mal, esto es por la promesa que Dios ha hecho. ¿A ustedes no les parece que eso nos libera de tantas cargas y de tanto sentido de culpabilidad y de obligación, de amargura que muchas veces nos produce el querer hacer algo para que Dios esté contento con nosotros? Dios quiere liberarnos de eso y Pablo quiere mostrarnos, nos ha mostrado eso en ese texto. Esta promesa no depende por lo que tú haces. Así que tenemos que pensar con seriedad qué me está motivando a mí a obedecer la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tú y yo necesitamos darle el rol, la función que la ley tiene a la luz del Evangelio. Porque recuerda, los extremos son peligrosos y son nocivos y no son bíblicos. Así que no queremos llegar al extremo de decir entonces como esto es de gracia y como no depende de mí y como esto es de amor de Dios y Dios tan bondadoso, entonces hoy voy a vivir como yo quiera, ¿cierto? Recuerda, ese no es el corazón de alguien que ha sido impactado por el Evangelio, porque nosotros respondemos con gratitud y con alegría y gozo al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que el llamado para nosotros el día de hoy es, mira, tenemos que relacionarnos bien con la ley y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tú y yo somos llamados a eso. Y quizá tú hoy podrías pensar, ¿en qué estás desobedeciendo al Señor? ¿Hay algo en particular que tú estás faltando al Señor? ¿Que eres consciente de eso? ¿Que ha sido para ti claro que estás faltando en algo delante del Señor? Y tú has pensado, eso no importa, a Dios no le interesa mucho eso. No, a Dios sí le interesa cómo tú y yo vivimos. Él no nos ha salvado por la forma en que vivimos, pero a Dios sí le importa cómo tú y yo vivimos. Así que yo quisiera animarte para finalizar este sermón y tú puedas salir pensando, yo quiero agradar al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Hermanos, que mañana cuando comience la semana, tú puedas tener ese impulso en tu corazón y que Dios nos ayude a eso, pensar, Dios me ha dado tanto en Cristo Jesús, esta promesa que está desde Génesis y aún desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha puesto su mirada sobre ti, sobre mí, aún desde antes de la creación, y que a pesar de lo que tú y yo somos, Dios aún así haya dicho, tú eres mi hijo, eres mi hija, yo te amo, tú eres mío, eres mía, esta promesa es para ti. Hermanos, que eso nos impulse, que eso nos mueva a querer vivir todos los días para la gloria y la alabanza y la honra de nuestro Señor. Amén.